Universidad Manuela Beltrán, Química Ambiental. Camilo Arbeláez, Andrés Torres, Joana Pedrosa y Adriana Zanabria. Propiedades físicas del agua. Temperatura. La temperatura del agua es un parámetro físico que varía de acuerdo a gradiente geotérmico aproximado de 3 grados centígrados a 100. Temperatura. La temperatura del agua es un parámetro físico que varía de acuerdo a gradiente geotérmico. Escala de Celsius. Puntos de congelación de 0 grados centígrados y ebullición del agua a 100 grados centígrados. Escala de Fahrenheit. Puntos de congelación de una mezcla anticongelante de agua y sal a temperatura del cuerpo humano. Escala Kelvin. 0 absoluto, temperatura más baja posible, y punto triple de agua. Métodos de medición. La temperatura debe tomarse en el punto donde se colecta la muestra. Debe sumergirse el termómetro en la corriente o en un recipiente con la muestra manteniéndose dentro del agua hasta que el nivel del mercurio permanezca estático. La temperatura deberá leerse antes de extraerse el termómetro del agua. Puede utilizarse un termómetro de mercurio con una escala de 0 a 100 grados centígrados y subdividirse de 0,5 a 1 grados centígrados, calibrando por inversión total o parcial. ¿Qué es el olor? El olor es una mezcla compleja de gases, vapores y polvo, donde la composición de la mezcla influye directamente en el olor percibido por un mismo receptor. Métodos de medición. Colectar una muestra de agua en una botella limpia, tratando de que el equilibrio ocupe la mitad. ¿Qué es el olor? El olor es una mezcla compleja de gases, vapores y polvo, donde la composición de la mezcla influye directamente en el olor percibido por un receptor. Métodos de medición. Colectar una muestra de agua en una botella limpia tratando que el líquido ocupe la mitad del volumen del recipiente. Agitar la botella vigorosamente, abrirla y percibir el olor desprendido. Si se desea que la percepción del olor sea más fuerte, se requiere colectar el agua en la misma botella hasta que alcance una temperatura de 40 a 60 grados centígrados y posteriormente abrirla para detectar el olor. ¿Qué es el color? El color del agua depende del rango del espectro de la luz reflejada. También deriva de los materiales orgánicos, como ríos y lagos de té o de coñac. La absorción de la luz por el agua es alta en el infrarrojo, es mayor a 750 nanómetros, decrece en la parte visible de 750 a 350 nanómetros y de nuevo aumenta en el ultravioleta a 350 nanómetros. El color se determina por comparación visual de la muestra, con soluciones coloreadas de concentraciones conocidas o bien utilizando discos de vidrios coloreados previamente calibrados. Una cantidad de color se define como la producida en un milagro. ¿Qué es el color? El color del agua depende del rango del espectro de la luz reflejada. También deriva de los materiales orgánicos tales los ríos, los lagos de té o de coñac. El color se determina por comparación visual de la muestra con soluciones coloreadas de concentración conocidas o bien utilizando discos de vidrios coloreados previamente calibrados. Una unidad de color se define como la producida por 1 miligramo de platino ion color platino y 1 litro de agua destilada. El color está relacionado con la turbidez y el pH del agua, por lo tanto, ambos parámetros deben ser valorados paralelamente. Métodos de medición. Para la determinación del color en el agua existen dos métodos.
Por comparación visual de la muestra con soluciones coloridas de concentración conocidas o discos de cristal de color brillante previamente con las soluciones anteriores. La unidad para medición del color que se usa como estándar es el color que produce 1 gramo sobre litro de platino en la forma de cloroplatino. Métodos fotoeléctricos. El espectrofotómetro es un instrumento conformado por un espectrógrafo y un fotómetro. El fotómetro es el que selecciona las longitudes de onda por medio de un filtro y el espectrógrafo divide la luz de acuerdo a las longitudes de onda. Por lo tanto, el espectrofotómetro se utiliza en la medida de un espectro. La intensidad de la luz se mide con una celda fotoeléctrica en relación con la concentración de las reacciones químicas de una determinada muestra, cuantificando la cantidad de sustancia y microorganismos en una botella. ¿Qué es la turbidez? La turbidez es una medida de grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos de suspensión haya en el agua, más sucia parecerá esta y más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua. Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua. Algunos de estos son fitoplancton, sedimentos procedentes de la erosión, sedimentos suspendidos del fondo, frecuentemente revueltos por peces que se alimentan en el fondo como la carpa. Descarga de efluentes, crecimiento de algas, escorrentías urbanas. ¿Qué son los sólidos? Es la suma de los minerales, sales, iones mayoritarios y elementos traza que se encuentran disueltos en el agua. Mide el peso de todas las sustancias disueltas en el agua, incluyendo las sustancias volátiles. Sólidos totales. Sólidos de suspensión se dividen en dos: sólidos volátiles y sólidos fijos. Sólidos volátiles, material orgánico, y sólidos fijos, material inorgánico. Sólidos disueltos, sales inorgánicas y solubles. Métodos de medición. La determinación de sólidos disueltos totales se basa en filtrar un volumen de agua conocido de 100 mililitros en un volumen conveniente para agua dulce. Para ambientes hipersalinos se utiliza generalmente volúmenes de 25 mililitros, para luego evaporarlo a 105 grados centígrados hasta que alcance un peso constante. A continuación se procede a pesar el residuo filtrante que permanece luego de la evaporación. Dicho valor representa la concentración de sólidos disueltos totales. En el caso de muestras de agua provenientes de ambientes salinos, se puede determinar el contenido de sólidos filtrantes inorgánicos y orgánicos, quemando la muestra luego de ser previamente filtrada y evaporada. Al quemar la muestra utilizando temperaturas entre 500 y 550 grados centígrados, queda solo la ceniza inorgánica. La pérdida en peso de la muestra representa el contenido de materia orgánica. ¿Qué es la conductividad? La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad del agua para conducir la electricidad. Es indicativa de la materia ionizable total presente en el agua. El agua pura contribuye mínimamente en la conductividad y en su casi totalidad en el resultado del movimiento de los iones de las impurezas presentes. La resistividad es la medida recíproca de la conductividad. Método de medición. El aparato utilizado es el conductímetro, cuyo fundamento es la medida eléctrica.
La medida de la conductividad es una forma de control de calidad de un agua siempre que no se trate de contaminación orgánica por sustancias no ionizables. Las mediciones se realizan a la misma temperatura. La composición del agua se mantenga relativamente constante. Los valores habituales de conductividad en el agua serían aguas naturales, agua de mar de 50.000 a 60.000 microsiemes sobre centímetros, aguas muy salobres de 10.000 a 15.000 microsiemes sobre centímetros, aguas salobres de 1.000 a 2.000 microsiemes sobre centímetros, agua poco salobre de 250 a 750 microsiemes sobre centímetros, agua muy poco salobre de 50 a 100 microsiemes sobre centímetros, aguas tratadas, aguas osmotizadas de 5 a 20 microsiemes sobre centímetros, aguas desmineralizadas de 1 a 5 microsiemes sobre centímetros, aguas ultrapuras de 0,04 a 0,1 microsiemes sobre centímetros. Muchas gracias.